Gracias, querido Jesús, por tu presencia y gracias por tenernos en cuenta en este día y en esta hora para estar en pie delante de ti, para orar, para buscar tu rostro, para reconocerte, para poder interceder por aquellos que nos están escuchando, interceder por nuestro país, por nuestras ciudades. Gracias, gracias por este privilegio que nadie toma para sí porque quiere, sino aquellos que hemos sido llamados, como un día lo fue llamado Aarón, hermano de Moisés. Así, Señor, nosotros estamos en tu presencia, porque nos escogiste y nos has hecho tus sacerdotes, un reino de sacerdotes para un Dios santo. Te agradecemos, Señor, porque no servimos a un Dios que está muerto, sino a un Dios que está vivo. Y ese es nuestro gran privilegio, que servimos al Dios vivo. Un día, Señor, estábamos en nuestras idolatrías, alejados de la ciudadanía de Dios, pero hoy nos has hecho ciudadanos del reino de los cielos y nos has persuadido para que dejemos nuestras idolatrías, nuestros ídolos, para servir al Dios vivo. ¿Podemos decir amén a esto? Gracias a Dios por esto. Gracias. Gracias. Tomen asiento. El mundo está celebrando y recordando, por lo menos una tercera parte de la población mundial que se declara cristiana dentro de las diferentes religiones y confesiones en los diferentes países, mayormente en el mundo occidental. Se está celebrando la muerte y la resurrección de Jesús. Por otra parte, el pueblo judío, que celebra la liberación de Egipto de la mano de Dios principalmente y por el liderazgo de Moisés. La liberación de la esclavitud, la Pascua, con todo lo que eso conlleva. El pueblo judío y los israelitas también viven en su tiempo y a su manera la Pascua. Pero nosotros celebramos la muerte de Jesús. No lo vemos como una pérdida, sino como una ganancia. Porque el mismo que murió, tan cierto como fue clavado en un madero y recibió los azotes que nosotros nos merecíamos, ese mismo también resucitó. Y por eso celebramos. Ahora, ¿qué tiene para nosotros, qué tiene que ver esa resurrección? Bueno, es muy importante. Lamentablemente el pueblo de Dios no es consciente de esto y a veces tiene un conocimiento superficial, no profundo y no vinculante para su vida espiritual. Que murió Jesús y resucitó, y bueno, sí, yo lo creo a eso, pero ¿en qué me beneficia y en qué condiciona eso mi vida? Bueno, en mucho, y eso es lo que vamos a ver hoy. Por supuesto que esto no es ni una predicación ni un estudio exhaustivo. Podríamos hablar semanas tras semanas tras semanas de este tema, pero en especial hoy vamos a meditar, vamos a echar bases sobre la fe y la sabiduría que el pueblo de Dios debe de tener sobre este asunto, para que después ustedes sigan por sí mismos edificando sobre estos asuntos y sigan creciendo en el conocimiento y siga eso llevándoles a beneficiarse, porque de nada sirve agrandar el conocimiento y tener una cabeza grandota como una sandía de tanto conocimiento y eso no se traduce en hechos. Sí hay que conocer y lo que conozco tiene que condicionar mi vida, mi conducta y tiene que
producir resultados en mí. De lo contrario, ¿para qué sirve el conocimiento? ¿No es cierto? Es como si una persona estudia una determinada profesión de médico, de abogado, de escribano, qué sé yo, asistente social, un licenciado en enfermería, pero nunca aplicó ese conocimiento. Probablemente ande viviendo de la caridad de los demás, teniendo el conocimiento y la capacitación. Bueno, los creyentes tienen que primero tener la capacitación y eso demora y lleva tiempo y hay que establecer bases y cimientos y sobreedificar y trabajar sobre eso. Y después llevarlo a la práctica. Después tiene que verse en mi vida diaria qué significó los beneficios que Jesús ganó en esa resurrección. ¿Me siguen? Primera de Corintios capítulo 15, vamos a comenzar leyendo esta parte hasta el versículo 28. Primera de Corintios 15, 1 al 28, en la Nueva Traducción Viviente. El apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Corinto y también le escribe a esta iglesia y a la que nos está escuchando a través de las redes sociales. Ahora, amados hermanos, permítanme recordarles la buena noticia. Esto significa el Evangelio, la buena noticia, que ya les prediqué. Les voy a recordar lo que ya les prediqué, por si hay alguno olvidado. En ese entonces que les prediqué, recibieron esa buena noticia con gusto y todavía permanecen firmes en ella. Esa es la buena noticia que los salva si ustedes siguen creyendo el mensaje que les prediqué, a menos que hayan creído algo que desde un principio nunca fue cierto. Yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también. Cristo murió por nuestros pecados, tal como lo dicen las Escrituras. Fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como lo dicen las Escrituras. Lo vio Pedro y luego lo vieron los 12. Más tarde lo vieron más de 500 de sus seguidores a la vez, la mayoría de los cuales todavía viven, aunque algunos ya han muerto. Esto estaba hablando Pablo, obviamente, en el primer siglo, ¿no? Él en su carta en aquel momento dice, aún están vivos muchos de los que lo vieron. Otros están muertos, pero lo cierto es que testificaron ver a Jesús resucitado. Luego lo vio Santiago y después lo vieron todos los apóstoles. Por último, como si hubiera nacido en un tiempo que no me correspondía, también lo vi yo, dijo Pablo, pues soy el más insignificante de todos los apóstoles. De hecho, ni siquiera soy digno de ser llamado apóstol después de haber perseguido a la iglesia de Dios como lo hice. Sin embargo, lo que ahora soy, todo se debe a que Dios derramó su favor especial sobre mí. Y no sin resultados, pues he trabajado mucho más que cualquiera de los otros apóstoles. Así que no importa si predico yo o predican ellos, porque todos predicamos el mismo mensaje que ustedes ya han creído. Pero díganme lo siguiente, dado que nosotros predicamos que Cristo de los muertos, ¿por qué algunos de ustedes dicen que no habrá resurrección de los muertos?
O sea que cuando el Evangelio llegó a los corintios, ellos la tenían bien clara, bien clarita. Jesús fue crucificado por nuestros pecados y resucitado para nuestra justificación. No se les predicó un evangelio raro. Simplemente vengan porque Dios los ama, vengan porque todo va a estar bien, vas a tener salud, dinero, amor. La mujer de la cual estás enamorado también se va a enamorar de ti. El hombre que quisiste, aunque esté casado con otra mujer, se va a enamorar de ti. Vení, que va a estar todo muy bien. Aquí vendo barato, venga el Evangelio. No. Se predicó un Evangelio donde era necesario arrepentirse de la vieja vida, de las cosas pasadas, de las cosas que nosotros habíamos hecho mal y comenzar una nueva vida con Dios, que nos recibiría, que nos perdonaría por el sacrificio que hizo Jesús. Hubo alguien que pagó para que Dios me recibiera y hubo alguien que sufrió para que yo fuese perdonado. Él pagó el precio por eso. Todo lo que se da de gratis, alguien lo pagó. Hay algunos gobernantes que a veces se fanfarronean y se ufanan de que les dimos esto y les dimos los otros, sobre todo los gobernantes populistas. No le dieron nada. Primero, que no le dieron del bolsillo de ellos. Y segundo, que todo lo que el Estado da, alguien tuvo que pagar un impuesto para eso. Y además de que alguien tuvo que pagar un impuesto, probablemente, como pasa en la mayoría de los países, alguien pidió prestado el nombre tuyo para darte algo a ti. Cuánta hipocresía, ¿no? Pero así estamos. Así están las naciones, que esto es parejo para todas las naciones y que no tiene ningún tipo de cara política, tanto de derecha, izquierda, al medio, al centro y adentro. Todo pasa por lo mismo. Bien, pero no me quiero ir de tema. De la misma manera pasa con las cosas de Dios. Si alguien te da algo, es porque alguien pagó el precio por eso. La salvación tuvo un precio, el perdón de nuestros pecados tuvo un precio, nuestra salud tuvo un precio, la vida eterna tuvo un precio. Jesús pagó el precio. Y para acceder a eso es necesario arrepentirse de nuestra vieja vida, acudir a los beneficios que Cristo logró para nosotros por medio de la fe en su persona. Pues bien, Pablo predicó que Cristo murió y que Cristo resucitó. Ahora bien, había algunos que como Cristo no había venido antes y como aparecieron otros predicando alguna otra cosa, algunos empezaron a decir que no habrá resurrección de los muertos en un futuro. Pues si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo tampoco resucitó. Y si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación, dice Pablo, es inútil. Y la fe de ustedes también es inútil. Y nosotros los apóstoles estaríamos todos mintiendo acerca de Dios porque hemos dicho que Dios levantó a Cristo de la tumba. Así que no puede ser cierto si no hay resurrección de los muertos. Y si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo no ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil y todavía son culpables de sus pecados. O sea, todavía no han sido perdonados. Y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, para que nos vaya bien, tengamos salud, dinero y amor, sexo, droga y rock and roll, entonces somos los más dignos de conmiseración y de lástima. Porque si el cristianismo es para esta vida, nuestra vida es corta. Y además, todo lo que podamos recibir, todo lo dejaremos. Es más, hasta el cuerpo dejaremos.
¿Cuántos saben que cuando nos morimos hasta el cuerpo, no tenemos ni potestad de impedir ni la muerte ni la enfermedad? Somos débiles, completamente inútiles, incapaces. Por más que seamos el mayor terrateniente que exista en la tierra, ¿de qué nos sirve tener el mundo a mis pies si me muero y todo queda ahí? Ah, sí, pastor, pero mientras estuvimos en la tierra la pasamos bien. Bueno, pero te voy a decir que hay algo más que vida en esta tierra, que hay vida más allá de la muerte física. Y nuestra esperanza es que así como hemos sido perdonados en nuestros pecados y esto afecta nuestra vida natural y nos trae paz, quiero decirles que también afecta la eternidad, porque habrá una eternidad con Dios y una eternidad sin Dios. Cuando creemos en Cristo, en su muerte y su resurrección, sabremos que seremos resucitados para estar con Dios eternamente y para siempre. Lo cierto, dice Pablo en el verso 20, 1 Corintios 15, lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos. Y eso es lo que hoy celebramos. Y eso es lo que hoy recordamos. Y si se los había predicado antes, dice Pablo, ahora vuelvo a recordarles que lo cierto es que Él vive. Él vive. Y que no tenemos que estar buscando entre los muertos al que vive. Como dijo el ángel, ¿por qué buscan aquí en esta tumba? Esta tumba está vacía. Él ha vencido la muerte como Él lo había dicho y ha resucitado. Nuestro Señor vive. Y dice el apóstol Pablo, Él es el primer fruto de una gran cosecha. El primero en resucitar de todos los que murieron. Así que ya ven, tal como la muerte entró en el mundo por medio de un hombre llamado Adán, ahora la resurrección de los muertos ha comenzado por medio de otro hombre. Así como todos mueren porque todos pertenecemos o somos descendientes de Adán, todos los que pertenecen a Cristo también recibirán una vida nueva. Pero esta resurrección tiene un orden. Cristo fue resucitado primero. Él ya lo hizo. Luego, y esto está muy pronto a ocurrir, todos los que pertenecemos a Cristo serán resucitados cuando Él regrese. Después de esto vendrá el fin, cuando Él le entregará el reino al Dios y Padre, luego de destruir a todo gobernante y poder y toda autoridad. Pues Cristo tiene que reinar hasta que humille a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el último enemigo que será destruido es la muerte. Pues la Escritura dice, Dios ha puesto todas las cosas bajo su autoridad. Claro que cuando dice todas las cosas bajo su autoridad, no incluye a Dios mismo, quien le dio a Cristo su autoridad. Entonces, cuando todas las cosas estén bajo su autoridad, el Hijo se pondrá a sí mismo bajo la autoridad de Dios, para que Dios, quien le dio a su Hijo la autoridad sobre todas las cosas, sea completamente supremo sobre todas las cosas y en todas partes. ¡Qué maravilloso! ¡Qué promesa! Así ocurrirá. Si está en la Escritura, así ocurrirá. De los asuntos más controversiales que tiene la humanidad con el cristianismo, lo que más le cuesta aceptar son dos cosas. Que Dios se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo, naciendo de una virgen, tomó forma de hombre, naciendo de una virgen, por obra del Espíritu Santo. Y vivió como un servidor de Dios y de parte de Dios sirvió a los hombres. Ese fue Jesús. Es de lo que más le cuesta.
Yo recuerdo que una vez le testificaba a un amigo musulmán y me dice, pero ¿cómo Dios pudo morir? No entiendo eso. Es lo que más les cuesta. Muchos pueden aceptar a Cristo como un gran profeta, un gran maestro, un ejemplo a seguir, pero cuando se trata de que nació de una virgen, siendo Dios, se hizo hombre, ¡pah! ¿Y qué le digo de la resurrección? De la resurrección. Ahora, esto no pasa ahora porque vivimos en el siglo XXI. No. Ya pasaba desde el primer siglo cuando se comenzó a predicar el Evangelio, las buenas nuevas de que Cristo ha resucitado, porque de eso se trata la buena nueva. La buena nueva que nos da gran gozo es, nos ha nacido un Salvador en la ciudad de Belén, que es Cristo el Señor. Y ahora la buena nueva es que Él murió por nuestros pecados y que somos justificados ante Dios por medio de la fe en su resurrección. Por medio de la fe en que Él ha resucitado. Esa es la gran noticia del Evangelio. Hechos capítulo 17, versos 31 y 32. Ahí el apóstol Pablo estaba predicando en Atenas. Y esto es muy importante porque le estaba predicando a los griegos. Ustedes saben que nosotros somos hermanitos gemelos de los griegos. Tenemos una mentalidad griega, una mentalidad tan racional que nos cuesta entender como el pueblo de Israel tener una fe en Dios, en un único Dios. Es más fácil porque desde niños se le enseñan las Escrituras a los israelitas y a los judíos y tienen ya un corazón y una mente más abierta a la fe. Aunque hay incredulidad, obviamente. De hecho, ellos luchan y les cuesta creer en que Jesús era el Mesías. Es el Mesías de Israel. Pero el griego tiene una mentalidad mucho más racional, más analítica. Y, sin embargo, ellos tenían un Dios para cada cosa. Y la mitología griega habla mucho sobre eso, pero no es nuestro punto en esta hora. Lo cierto es que estaban escuchando a Pablo, y Pablo venía dando una predicación y un discurso, pero impecable, impecable, hasta que en un momento les entró a hablar de la resurrección de los muertos. Ay, mamita querida, la verdad, Pablo, que venías bien, pero ya te oiremos de hablar de estas cosas más adelante. Y ahí quedaron. Y dice que lo dejaron y Pablo dejándolos se fue. El versículo que sigue dice, pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto. Cuesta creer a la mente humana acerca de la resurrección de los muertos. Y también a los religiosos le cuesta. En una oportunidad se nos cuenta que Pablo estaba predicando allí en Jerusalén y estaba hablando acerca de Jesús. Y los judíos que habían crucificado a Jesús, y especialmente la casta religiosa, no podían aceptar que Él había resucitado. No podían creer ni antes, mientras Jesús anunció que iba a ser resucitado, que Él iba a resucitar, ni después. Y si ustedes ven en el libro de Hechos, dice que ellos se ofendieron de que le predicasen al pueblo de que Jesús había resucitado. Después, con el tiempo, fue Pablo y comenzó a predicar allí. Y en un momento se armó una trifulca. Pablo
les hablaba acerca de la resurrección con el Evangelio. En la prédica del Evangelio va Cristo crucificado y resucitado. Porque ninguna otra cosa se propuso Pablo sino predicarles a Cristo crucificado y a resucitado. Cuando entró a hablarles de que ese Jesús, a quien ellos habían colgado en el madero, está vivo, se armó candombe. Y dice que el tribuno, el comandante de la seguridad ahí en Jerusalén, lo sacó a Pablo y lo llevó a un lugar seguro, a un fuerte, para librarlo de que lo mataran. Lo cierto es que después se lo llevaron para que lo juzgara y en un momento que lo llevaron a Cesarea, creo que fue, dice que cambiaron el gobernador romano que tenía que juzgar el caso. Y vino uno nuevo. Y con el nuevo vino su hermana y el rey Agripa. Vino Berenice, hermana de Festo. Creo que Festo era el que lo habían sacado. Y lo cierto es que llegó y les empezó a hablar de ese Pablo. Dice, ¿sabes que tengo ahí un tal Pablo, un hombre que predica, Y bueno, de las novedades que el tipo predicando lo querían matar y me lo trajeron acá y ahora tengo que juzgarlo. Y bueno, y ahí conversación va, conversación viene. Dice, ¿cuál es el motivo por el cual Pablo? Mira, dice, el motivo es por cuestiones de la religión de los judíos. Porque este Pablo predica acerca de un tal Jesús, a los cuales los judíos crucificaron en tiempo de Pilato, pero Pablo les afirma que está vivo. Y se ofendieron de tal manera que lo querían matar. Pablo afirma que está vivo. ¿Cuántos creen que está vivo? Aunque te quieran matar. Aquí, gracias a Dios, vivimos hasta ahora, a Dios gracias, vivimos nuestra fe y damos gracias a Dios por eso y por el país que Dios nos ha dado, hermano. Pero decir esto mismo en países, abiertamente, en países donde hay persecución religiosa, sean comunistas, sean países con islamismo extremo, mire, esto le cuesta la cabeza. Nosotros aquí estamos tranquilos, pero quiero decirle que esto le cuesta la vida a muchos. Hoy, decir que Jesús resucitó y está vivo. Algo pasa en el mundo espiritual cuando se proclama el Evangelio, y no un evangelio aguado, sino un evangelio que dice que hubo alguien que fue en nuestro lugar a la cruz y que resucitó para justificarnos de nuestros pecados. Y que está vivo. Lo cierto es que este tipo de sucesos se dieron muchos mientras Pablo predicó en su vida terrenal. En otra oportunidad también lo habían llevado ante el sumo sacerdote y en un momento lo estaban enjuiciando a Pablo ahí y en un momento se dio cuenta que parte eran saduceos, de los cuales decían que no había resurrección, y parte eran fariseos que sí creían que había resurrección de muertos. Y viendo el asunto dijo, a mí me persiguen porque que creo en la resurrección de los muertos. Y se levantaron todos contra todos, con una pelea de barra brava parecía. Hasta que al punto que vino Lisías, el tribuno romano, el comandante de la seguridad, y se lo llevó. Y lo dejó ahí dándose palo entre ellos. Porque sí había resurrección y otros porque no había resurrección. Tal era el asunto. Y hoy no es diferente, hermanos. Usted predique a un Cristo que está vivo y va a tener problemas. Les aseguro que van a salir enemigos hasta abajo de la piedra.
Pero lo más triste es que a veces el pueblo de Dios está en ignorancia sobre eso, como dije al principio. Y el apóstol Pablo, en ese mismo capítulo, en el capítulo 15 de los Corintios, un poquito más adelante, dice, pero dejen de pecar, poniendo en cuestión si Cristo resucitó o no, y hagan lo que es correcto. Pues para vergüenza vuestra o para vergüenza les digo que algunos de ustedes no conocen a Dios en absoluto. O sea, que hay ignorancia sobre este tema. Por eso vamos a comenzar el mensaje. Y vamos a hablar de 5 cosas que la resurrección logró, la resurrección de Jesús logró en nuestro favor y que tenemos que saber y que tenemos que aplicar en nuestra vida. Primeramente, que somos identificados con esa muerte y esa resurrección. Cuando Él murió, murió en nuestro lugar. Pero también cuando Él murió, nosotros morimos con Él. Así como cuando niños, recién nacido Iván, nosotros nos vinimos desde Rocha para Montevideo. No fue una decisión que tomó Él, la tomamos nosotros, sus padres. Él vino a criarse en Montevideo, a educarse aquí, pero Él no tuvo arte ni parte en eso. Fue la decisión de sus padres. Gracias a sus padres, las cosas le fueron así. Así como gracias a sus padres, a veces las cosas no le fueron bien. ¿Cuánto les ha pasado a ustedes padres que por sus errores también pagan el pato los hijos? Bueno, lo mismo nos pasó con Adán. Adán fue el primer hombre, la mujer, la primera mujer que existió fue Eva, y fueron los padres de la familia humana. Por el pecado de ellos, nosotros éramos chiquitos, por el pecado de ellos nos vimos arrastrados nosotros, por el error de ellos quedamos arrastrados nosotros. Por eso Pablo dice, así como en Adán todos pecamos, también por un hombre llamado Jesús, todos morimos en la cruz y todos resucitamos con Él en la cruz. No tuvimos nada que ver nosotros, fue la idea de Jesús. Así como por un hombre entró el pecado en el mundo, así por un hombre el pecado fue destruido en la cruz. Porque por medio de su muerte destruyó aquel que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Y por medio de su muerte llevó también nuestra naturaleza pecaminosa. Porque está escrito, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vive mi ego, mi carne pecaminosa, mas Cristo ahora vive en mí. Y así como estoy crucificado juntamente con Cristo, fui resucitado con Él. Él fue el primero que resucitó y con Él resucitamos todos nosotros. ¿Se ve ahora la resurrección en nuestros cuerpos? No, aún no. Pero pronto vendrá esa resurrección de nosotros. Si estamos vivos biológicamente, la resurrección nos dará un nuevo cuerpo. Y si morimos en Cristo, la resurrección nos dará un cuerpo glorificado y vendremos con Cristo en las nubes. Así que es muy importante que sepamos que la resurrección trajo para nosotros una nueva vida. Que ya no podemos vivir como si estuviésemos en el pecado, como antes. Ahora estamos en Cristo, fuimos crucificados con Él. Él nos representó a todos. Él pagó el precio por todos, así como en Adán todos quedamos enjaulados en su pecado y en su error. En Cristo fuimos todos liberados. Pablo dice así, Romanos 6, 4 al 6. Pues hemos muertos y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Cuando las personas se bautizan, se sumergen bajo las aguas, simbólicamente están diciendo
creí que cuando Cristo murió, yo morí con Él. Y creí que cuando Cristo resucitó, yo fui resucitado con Él. ¿Y qué señal hay de eso? Bueno, mi señal visible es que soy bautizado. Por eso el bautismo uno lo tiene que hacer a conciencia. No es porque Vicente se bautizó y donde va Vicente va la gente. No, es porque yo lo entendí, lo creí, conozco que soy un pecador y que cuando Cristo murió, murió en mi lugar y me llevó a mí a morir. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros podemos vivir una vida nueva, una vida de resurrección. Dado que fuimos unidos a Él en su muerte, también seremos resucitados con Él. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado, dice el apóstol Pablo. Primera de Pedro 1:3 dice que toda la alabanza sea para Dios, Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo. Porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos, hemos nacido de nuevo. Cuando creímos que fuimos resucitados con Él, esa semilla que pronto va a transformarse en realidad, fue sembrada en mí. Y mire lo que dice, ahora vivimos una gran expectación, una gran espera. Nacimos de nuevo. Ya nacimos de nuevo cuando Cristo resucitó. Ya nos dio nueva vida. Lo creo, lo tengo, no lo veo, pero se manifestará cuando esté la segunda resurrección. La primera resurrección fue la de Jesús. Y otros que resucitaron con Él cuando Él resucitó. Pero la segunda resurrección que está pronta, en la venida de Cristo en las nubes, en el rapto, en el arrebatamiento, cuando Él venga en las nubes con los que nos antecedieron, que creyeron en Él, nosotros los que hayamos quedado vivos, seremos transformados con cuerpos inmortales para estar siempre con Él. Y ahí se hará visible esa resurrección y tangible. Y ahí te aseguro que no tendrás pico del oro. Y que no tendrás arruga. Y que no tendrás celulitis. ¿Cuántas dan gloria a Dios, hermanas? Ahí? Y ahí, varón, ya no tendrás una cubierta de lípidos y grasas. No, ahí ya no serás visco, no serás sordo, no serás cambadu. Ahí tendrás un cuerpo nuevo que el Señor ganó para ti. ¿Cuántos dan la gloria a Dios a esto? Den un aplauso al Señor. Pero lo más glorioso es que vamos a estar con Él para siempre. Allí ya no habrá guerras, no habrá peleas, no habrá llanto, no habrá dolor, sino que todos estaremos en perpetua paz y gozo en la presencia del Señor. ¡Cuán gloriosa será esa mañana cuando venga Jesús nuestro Salvador! ¡Cuán glorioso! ¡Cuán glorioso! Uno tiene que tener, dice, esa gran expectación. Y todavía en esta tierra vivimos, aunque en un cuerpo imperfecto, una nueva vida por dentro. De modo que el que está en Cristo creyendo estas cosas es una nueva criatura. Eso de que tú vienes a la iglesia y que creíste en Cristo y no se ve nada, de modo que sigue siendo el mismo de siempre. Elmer el Gruñón. Los más veteranos se acuerdan de una tira que había antes, Elmer el Gruñón. Yo leía cuando era chico. Sigue siendo la misma petulante, orgullosa, amargado, amargada. Entonces, no has creído, por eso es que hay ignorancia sobre estas cosas.
Esas cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Sí, pero soy tentado. Sí, y sí, porque el diablo se hace el tonto y te viene a tratar a ti como si no tuvieras eso. Pero tú recuerda, no, ahora soy una nueva criatura. Es como una prostituta que se convierte de todo corazón. Y viene la clientela a golpearle y decirle, y no, ahora soy una nueva criatura. Pero ellos se van a hacer los tontos y te van a decir, no, no vengas con esas cosas que yo te conozco del bulevar. No, si ella se tienta y vuelve a lo mismo, ¿qué me dicen de su conversión? Y usted no desconfiaría. Entonces, ¿cómo es que te sigue tirando la vida de prostitución otra vez? No, ahora sos una nueva criatura. Las cosas viejas y las viejas amistades pasaron. Pablo dice, el que robaba ya no roba más. El que se prostituye ya no se prostituye más. El que destruye su cuerpo con un vicio ya no lo hace más. No para ser salvo, sino como fruto de que ya soy salvo. Ahora estoy en Cristo. Número 2, hay esperanza también en esa resurrección para aquellos que murieron en Cristo, para aquellos que creyeron en Cristo y que van a ser resucitados. Todos nosotros hemos perdido familiares amados y queridos, todos nosotros. Si ellos murieron creyendo en Cristo, también resucitarán. Previo a nuestra resurrección se les dará un cuerpo nuevo y nos esperarán todos. Ya no los vamos a ver viejitos como los terminamos de ver, ya no los vamos a ver enfermos, ya no los vamos a ver chochos, ni con Alzheimer, ni como lo viste la última vez cuando tapaste el cajón. Los vamos a ver con cuerpos glorificados. Por eso el apóstol Pablo le escribe a los tesalonicenses y les dicen, ya no estén tristes si sus familiares murieron en Cristo, murieron creyendo en Él. No estén como la gente que no tiene a Dios. No, por favor. Primera de Tesalonicenses 4:14 dice, ya que creemos que Jesús murió y resucitó, también creemos que cuando Él vuelva, Dios traerá junto a Él a los creyentes que hayan muerto y que creyeron en Él. Ese es un beneficio que todos nosotros debemos tener. Yo recuerdo que cuando mi papá falleció, tuve la oportunidad de predicarle a todo mi pueblito. No es gran cosa, les aviso. No es que le prediqué a una gran multitud. Cuando yo me criaba habían 400 personas. Más gato, perro, de eso abundaba un montón. Pero todo el pueblito y la campaña se juntó, porque mi papá era muy conocido y bien querido. Y se juntó allí, en el cementerio. Estaba allí el ataúd. Y yo hasta aún hoy voy a mi pueblo y me dicen, nunca me voy a olvidar el día que nos hablaste en el día del entierro de tu papá. Nunca me voy a olvidar cómo Dios me tocó, o algunos se compungieron y lloraron. Y otros aplaudieron, arrancó aplauso en el cementerio. Pero miren que mi pueblo no es que de gente creyente ni nada de eso. No, arrancó aplauso. Y así pasado con otros familiares, con mi abuela, mi mamá de criación, también pasó lo mismo. Ahora, claro, ya andan sacando números y dice, che, está para pelarse el viejo, no quiere ir a hablar de... No, eso no es para todo. Usted ve cómo es la gente de pueblo. Es una broma. Lo cierto es que yo no estaba ni con llanto ni dolor.
Porque él, en la última etapa de su vida, había creído en el Señor. Y él había aceptado y creído y se había bautizado. A Dios la gloria. Por tanto, uno está anhelante. Mi mamá, cuán gloriosa será la mañana. Mañana me refiero cuando pasen estas tinieblas de este mundo y amanezca un nuevo día para todos nosotros. Voy a andar entre la multitud codeando. Disculpen, permiso. A ver si está. ¿Dónde está? El ángel que me va a llevar ahí. Ángel, llévame. No tú, ángel, no. El otro. No lo confundan. Hermanos, ahí vas a estar tú y ahí voy a estar yo. Esto es glorioso. Porque por más que tú te afanes de todas las cosas en esta tierra, hay una cosa que es parejo para todos. Te profetizo algo. Todos nos vamos a pelar. Todos. Además de pelarnos todos vamos a ir para ahí, a menos que el Señor venga antes. Cosa que uno también anhela. O sea que esto es un rasero para toda la humanidad. Pero hay una diferencia entre el que murió en Cristo y el que no murió. Hay una diferencia entre el que cree que Jesús murió, no solo existió, sino que murió y resucitó. Y el que cree que resucitó, también resucitará con él. Y además seremos llevados a un lugar donde cada uno recibirá según sus obras. Tantas cosas que hacemos aquí quedan impagas. Tantas cosas hemos hecho en la tierra para bien y para la gloria de Dios, y otros pagan mal por el bien. Pero qué alegría, aquí tenemos otro beneficio de la resurrección. Llegará el día donde el Señor le dirá, ven buen siervo fiel, aún un vaso de agua que diste por alguien, por amor a mí, tiene recompensa aquí. Y eso también es un gran consuelo. Tranqui. Nadie te tiene que deber nada. Si te paga, te paga. Y si no te paga, quédese tranquilo, que lo que usted hizo para el Señor en el día de la resurrección, cuando se forme el tribunal de Cristo, allí a cada uno el Señor pagará individualmente, a cada uno según su obra. También esto nos da ánimo. Si ustedes leen ese capítulo, 1 Corintios 15, completamente, del 1 al 58, al final, después de Pablo hablar, imagínense 58 versículos, no nos daría el cassette, el VHS. Pero al final, dice, por cuanto vamos a ser resucitados, Pablo dice algo muy interesante. Por tanto, mis hermanos, o sea, por tanto de lo que vengo hablando, estas cosas van a ser así, permanezcan fuertes y constantes. No dejen de congregarse, no dejen de servir a Dios, no dejen de alabarle, no dejen de creer, no se aparten de los caminos de Dios. Por tanto, por todo esto que estamos hablando, permanezcan fuertes y constantes, trabajen siempre para el Señor con entusiasmo, porque va a haber recompensa. Porque habrá una resurrección, porque hay vida después de la muerte natural. Trabajen con entusiasmo, porque ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor es inútil. Nada. Esto nos da ánimo para permanecer y servir. Otro punto para que ustedes sepan. Si Él resucitó, está vivo. Jesús en una oportunidad, a algunos que no creían en la resurrección, les dijo, ¿no han leído en la Biblia que Dios es el Dios de Abraham, Isaac y de Jacobo? O de Jacob. ¿No han leído, ustedes que no creen en la resurrección? Dios es, no que fue, es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Pues Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos.
Tú estás vivo espiritualmente, Él es tu Dios. Moriste físicamente, pero estás vivo espiritualmente, Él sigue siendo tu Dios. Él vive, hermanos. Y si Él vive, nosotros podemos creer que está a la diestra del Padre. Si no resucitó y no vive, entonces no tenemos un abogado a la diestra del Padre para que interceda por nosotros. No tenemos un sumo sacerdote que toma nuestras oraciones y las ministra al Padre y las presenta delante de Dios. Si Él no ha resucitado y no vive, no podemos adorarle. ¿Para qué le adoramos si Él no está vivo? Adoramos a un Dios vivo, servimos a un Dios vivo, trabajamos para un Dios vivo, trabajamos para un Dios que nos ama. Apocalipsis, capítulo 1, verso 17 y 18, dice el apóstol Juan, que en un momento tuvo una visión acerca de Jesús, y cuando lo vi, caí a sus pies como muerto. Pero Él puso la mano derecha sobre mí y me dijo, no tengas miedo, yo soy el primero y soy el último, soy el que vive. Estuve muerto, pero mira, quiera Dios que tú mires en esta hora. Mira, ahora estoy vivo por siempre y para siempre y tengo en mi poder las llaves de la muerte y la tumba o el Hades. Mira, estoy vivo. ¿Puedes ver? Él vive. Y por último, Romanos 14, 7 y 9. Porque Él resucitó, yo debo ponerme bajo su señorío. No puedo andar haciendo con mi alma lo que se me canta la real gana. No puedo hacer lo que quiero. No tengo que someterme voluntariamente a su amoroso señorío y autoridad. No solo para que me vaya bien, sino que Él es digno de ser mi dueño. Así como nosotros le debemos respeto, honor a nuestros padres, porque son nuestros padres, fueron quienes nos trajeron a la vida, a quienes Dios usó. Y les reverenciamos como tal, les honramos como tal. ¿Por qué? Porque son nuestros padres. Bueno, imagínense con Jesús. Él murió por nuestros pecados, resucitó para nuestra justificación, para presentarnos ante Dios, para que fuésemos perdonados. Pues entonces Él es digno de que yo le dé todo mi ser y toda mi vida. ¿O vamos a ser como esos que pagan mal por bien? ¿O vamos a ser como esos ingratos tan desagradables que no son agradecidos y que terminan dándote una puñalada por abajo del poncho, como esos cuervos que cría y después te quieren sacar los ojos? ¿Vamos a hacer así? No. Él es digno de que nosotros le demos a Él toda gloria y honor. Dice Pablo a los romanos, pues no vivimos para nosotros mismos, ni morimos para nosotros mismos. Si vivimos es para honrar al Señor, y si morimos es para honrar al Señor. Entonces, tanto si vivimos como si morimos, pertenecemos al Señor, porque Cristo murió y resucitó con este propósito. Cristo murió y resucitó con este propósito. ¿Cuál, Pablo? Ser el Señor de los vivos y de los muertos. Y si Él murió y resucitó con ese propósito, para que hoy Él sea el Señor de tu vida, ¿qué somos nosotros tratando de impedir el propósito de Dios? ¿Nos irá bien? Creo que no. Y Él cumplió, la parte de Él ya está. Ahora nosotros no podemos resistirnos. Tenemos que diariamente, de buena gana, con corazón agradecido, decirle, Señor, gracias, aquí está mi vida. Tú eres digno de tomar aún hasta mis arrugas, Señor, mis canas, mi pelada, todo.
mi cuerpo, mi alma, mi espíritu. No dejes nada sin poseerlo, Señor. Tú eres digno de que todo mi ser te sirva, te adore, te alabe, te glorifique. Respiro para ti, Señor. Ahora que has sabido esto de la resurrección, ¿condicionará esto tu vida o seguirás igual? Espero que si el Señor no ha venido antes, en un año, puedas ver los resultados de haber escuchado la palabra de Dios. Si no, me temo, como dice el apóstol Pablo, que le he predicado en vano, como a los Gálatas. Todo lo que... Y fue en vano. Ustedes vieron, a mí me ha pasado, trabajar en vano. Ángel, ayer y anteayer trabajamos en vano con Ángel. Le erré yo. Y trabajamos en vano. ¡Oh, qué frustración! 4 o 5 horas al nudo. Pero tuvimos que desarmar todo de nuevo. Y hay gente que trabaja 4 o 5 años en vano. Y 40 o 50 años en vano. Y la vida en vano. Está feo eso, ¿no? Bueno, esperemos que hoy no haya predicado en vano. Vamos a ponernos de pie. Estamos celebrando la Pascua. Cristo ha resucitado. Él vive. Él vive. Aleluya. Gloria a Dios. Digámosle al Señor en esta hora, amado Jesús, no tengo palabras. No tengo palabras para expresar mi gratitud. Para expresar mi gratitud. Por todo lo que has hecho por mí. Por todo lo que has hecho por mí. Hoy he mirado. Hoy he mirado. Al Cristo resucitado. Al Cristo resucitado. Lo he conocido más íntimamente. Lo he conocido más íntimamente. He comprendido más su obra. He comprendido más su obra. Y su amor por mí. Y su amor por mí. Ahora concédeme esa gracia. Ahora concédeme esa gracia. Como le concediste como le concediste a Pablo. De que la gracia tuya. De que la gracia el tuya, evangelio tuyo. El evangelio tuyo. No haya sido en vano en mi vida. No haya sido en vano en mi vida. Sino que antes bien. Sino que antes bien. Trabaje. Aplique y viva los beneficios y el resultado de esa muerte en la cruz y de esa resurrección. De buena gana, Señor. Posee todo mi ser. Con luces y sombras. De luces y sombras. Fortalezas y debilidades. Con mi humanidad. Mi nuevo nacimiento. Toma todo mi ser. Tú eres el Señor. Tú eres digno. De recibir. De mí. Todo mi ser. Y que todo mi ser. Viva por ti. Y para ti. Y vivas tú a través de mí. Gracias, Jesús. Tú vives. Toma mi oración. Preséntala al Padre. Dile al Padre. Cuánto le amo. Y que estamos esperando. Ansiosamente. Esa gran expectativa. Cuando todo esté bajo sus pies. Y Él sea todo en todos. Y gobierne prácticamente en todas las cosas. Y en esta tierra. Por siempre y para siempre. Amén. Señor Amén. Jesús, recibe la gloria y la alabanza en esta noche. Bien fuerte ese aplauso al Señor por su palabra y por todo lo que ha hecho por nosotros. Voy a orar por la iglesia. Señor, derrama tus bendiciones. Derrama, Jesús, tu favor
conquistado en esa resurrección, si alguien no ha nacido de nuevo, que tu viento sople, Señor, desde donde quiere. No oímos, Señor, más que sus sonidos. No sabemos de dónde viene ni a dónde va. Pero pedimos, Señor, que su accionar se haga pronto. Así como una mamá no sabe el momento o el segundo de la concepción, sí los resultados de la concepción. Que así, Señor, los que nos miran a través de este medio de comunicación o que están aquí, Señor, que experimente el soplo de tu Espíritu y que nazcan de nuevo, Señor. Los que han recibido esta palabra y han creído, que nazcan de nuevo, Señor. En el nombre de Jesús, que sean bendecidos como nuevas criaturas, nuevas personas, y a partir de este día todas las cosas viejas pasen y sean todas hechas nuevas. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Denle un aplauso al Señor, que así sea. Celebrar, la mesa está servida, ven y ocupa tu lugar. El rey ya está llegando, él quiere verte aquí. Palabras para el alma, él desea. Ven a postrarte en su presencia, ven a su mesa a disfrutar, ven a habitar con tu familia, casa de abundancia y paz. Ven a postrarte en su presencia, ven a su mesa a disfrutar, ven a habitar con tu familia. El Rey te invita a su casa real. Este es tu nuevo tiempo, tiempo de celebrar. La mesa está servida, ven y ocupa tu lugar. El Rey está llegando,